Dios los bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por estar casi la mayoría de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Que nos dispusimos a estar aquí, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia, primeramente. Ahí en la lectura tuvo el hermano Mario, en Mateo. Vamos a leer el versículo 26. Leámonos todos a una misma voz. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Oremos, hermanos. Padre, que estás en gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, noche, Señor, que nos permitiste estar aquí. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu hablando a la iglesia, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Y que cada uno de los hermanos, Señor, entienda tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, por este honor que me das de estar aquí delante de la iglesia, Señor, delante de tu pueblo, Padre, para exponer tu palabra, Señor. Úsame, Señor, no permitas, pues, Señor, que sean palabrerías de hombre, sino que tu palabra sea exaltada y glorificada, Señor, aquí. Te pido, pues, Señor, que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de los hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te oramos con acción de gracia. Amén. Amén, hermanos. Esta noche vamos a hablar bajo el tema dependencia del cristiano en Dios. Dependencia del cristiano en Dios. Hermanos, a la verdad, muchos hemos profesado creer en Dios. Muchos. En algún momento. Pero pocos sabemos depender de Él, creer en sus promesas. Eso es algo que se nos hace difícil a nosotros, creer en sus promesas. Creemos en Él, pero no le creemos a lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Estamos afanados en este mundo, en las cosas perecederas, que no vemos que nos estamos volviendo esclavos del sistema y no estamos dependiendo de Dios, no estamos dependiendo en la plenitud del Señor. Estamos creyendo en Dios, estamos creyendo en Él, sí. Todos creen en Dios, todos creen en Dios, todos saben que Él existe. Y muchos lo sabemos que Él existe. Hasta los de afuera, cuando vamos a evangelizar, por ejemplo, muchos nos hemos topado con esos que dicen, sí, hermano, yo creo en Dios. Nosotros no debemos de ser como esos muchos, de solo creer en Dios. Porque no le basta al cristiano solo creer en Él. Como hijos de Dios, nosotros no solo debemos de creer en Él, debemos depender de Él. Debemos depender y confiar, creerle al Señor, creerle a Dios. Creerle a Dios es saber que Él existe. Creerle a Dios es confiar en su palabra. Es esperar en sus promesas, saber que Él tiene todo bajo control. Pero hasta allí, hermano, nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Lastimosamente, la iglesia se está afanando más en las cosas materiales.
y está dejando por fuera las espirituales. El pastor nos hablaba, nos hacía mención ahorita acerca del evangelismo. Ahí estamos viendo si realmente dependemos de Dios. Porque muchos decimos, pastor, el trabajo. Pastor, tengo que hacer en mi casa. ¿No estás dependiendo de Dios? ¿O solo le estás creyendo? La lectura nos habla acerca de los afanes. De esos afanes a los cuales nosotros también dependemos. Porque como hijos de Dios nosotros decimos, sí, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé, sí. Pero eso lo dices con tus palabras. Pero con tus hechos no lo estás demostrando. No lo estás demostrando. Creerle a Dios sobre todo es saber que las cosas suceden cuando Él quiere que sucedan. Eso es depender de Dios. Creerle a Dios. No es solo creer en Dios, sino es creerle a Dios sus promesas. Saber que, bueno, si estoy pasando por tal situación, por tal enfermedad, Dios me va a sanar, Dios me va a ayudar. Eso es depender de Dios. Pero nosotros primeramente lo que hacemos es buscar afuera, en lo exterior, en este mundo. Hermano, ¿cuánto dependes tú de Dios? ¿Cuánto dependes tú de Dios? Esa es una pregunta el cual la tenemos que hacer nosotros a diario. Al levantarnos, ¿estoy dependiendo de Dios? O al anochecer, al acostarnos, ¿estoy dependiendo de Dios? ¿Cuánto dependo realmente de Dios? Porque muchos nos acostamos diciendo, bueno, mañana voy a hacer esto, mañana me toca esto, tengo que conseguir esto. Pero no decimos, el Señor me va a proveer. No decimos, el Señor dijo que no habrá ningún justo desamparado, y creer esa palabra. No lo decimos. Estamos siempre maquinando en el afán de este mundo, en el afán de esta vida. Maquinamos siempre, aún siendo cristiano, estamos maquinando y pensando en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Vean, pues, faltan hermanos. A esta hora no están trabajando, pero estamos dándole más tiempo al trabajo secular. Hermano, es que tengo que trabajar porque como. Hay muchos hombres que la Biblia nos habla que dependieron de Dios. Hermano, tengo que trabajar porque como. Elías dependió de Dios. Elías escuchó la voz del Señor que le dijo que los cuervos le iban a llevar de comer. Y él no dudó. Él no dijo, no, el Señor dijo esto, pero yo voy a llevarme un bocado. Elías, en Primera de Reyes 17, Primera de Reyes 17, del 5 al 6, bueno, vamos a leer desde el 2, 17:2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo,
apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hasta ahí dijo, y vino a él palabra de Jehová. Nosotros también tenemos palabra de Dios, que nos habla y nos dice que dependamos de Él, que vengamos a Él cuando estemos cansados, cuando estemos cargados, cuando tengamos alguna dificultad, que vengamos a Él y le creamos. Hasta ahí dice que solo le ordenó que se fuera. Elías en ningún momento refutó, en ningún momento pensó él en llevar otra cosa. En el 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Nosotros estamos haciendo conforme a la palabra de Dios, hermano. El Señor Jesucristo dijo, id y hacer discípulos. ¿Estamos siguiendo? El Señor Jesucristo les dijo que no llevaran consigo comida, dinero, alforja, nada. Que dependieran de Él. Pues se fue y vio junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan, carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Ese es un buen ejemplo de dependencia de Dios. Ese es un buen ejemplo del cual nosotros tenemos que seguir, de depender de Dios. De depender de Dios. ¿Por qué no hacemos eso nosotros? ¿Por qué no escuchamos la palabra y decimos, bueno, me manda esto, yo lo voy a hacer, y el resto, Dios no lo hace? Siempre miramos el tiempo, siempre miramos cómo vemos, siempre miramos y prevemos eso, cosas eternas, pero nunca nos ponemos en eso. Depender de Él. Hay muchos hombres que la Biblia nos habla que dependieron siempre de Dios. Daniel dependió de Dios. Daniel en el pozo de los leones dependió de Dios. Dicen que Daniel solo oró y el resto lo hizo Dios. ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? ¿Tú estás dispuesto a decir, yo voy a comenzar a depender de Dios? Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego dependieron de Dios. Hermano, es que muy temprano el evangelismo, muchos solas a esa hora todavía. Hermano, es que yo estoy trabajando. Si los días de evangelismo todo el mundo a mediodía está en su casa. Pero no dependemos de Dios. Dependemos siempre de nosotros mismos. ¿Quién de vosotros dice, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? En este capítulo de Mateo, Sermón del Monte, Señor Jesucristo nos manda a que no nos afanemos, a que no nos afanemos. Siempre decimos y nos justificamos porque son simplemente justificaciones. Dios nos lo va a desamparar. Cuando uno depende de Dios,
Dios no lo desampara, hermano. Pero deja de afanarte de las cosas materiales. Un hijo de Dios no debe por qué seguirse enfocando en las cosas perecederas de este mundo. Pero no seguimos que porque queremos comprar un teléfono, voy a hacer una hora extra, y ya sacamos cuenta, sin meter a Dios en nuestros planes. Sin decir voy a depender de Dios para esto, voy a depender de Dios para aquello. Aquí el pastor mucho nos ha hablado acerca de el tiempo, el horario de la iglesia. Para venir a la iglesia venimos tarde y no importa. No importa venir a mediado del culto, no importa. Pero vas a ir a tu trabajo a media jornada. Vas a ir a tu trabajo ya al terminar la tarde. Para las cosas de Dios, las espirituales, para lo que tiene que depender el cristiano, que son las cosas espirituales, las cosas de arriba, siempre nos ponemos excusas. Lastimosamente, siempre hay excusa. ¿Que acaso el Señor se excusó al morir por nosotros? ¿Acaso el Señor dijo, no, hoy no, mañana, hombre, crucificame? El Señor no lo hizo así. Y aquí en su lectura, que nos habla del afán y la ansiedad, el capítulo 26 dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si el Señor, si Dios hace eso con las aves, ¿no crees tú que puede hacer contigo algo mejor? Tú que le sirves, tú que le eres fiel a la medida que podamos, ¿no crees tú que vales más que ellas? Pero pregunto, iglesia, ¿estás creyendo en las promesas del Señor? ¿O solo estás creyendo en el Señor? Estás creyendo que Dios existe, pero no estás creyendo que Dios te puede ayudar en algo que tú tienes, en algún proyecto, en algún problema, en alguna situación que tú tengas. Sí, hermano, yo creo en Dios, pero estás creyendo que Él te puede ayudar o sacar de eso por lo que tú estás pasando. ¿Estás creyendo en Él, iglesia? ¿Cuánto estás dependiendo de Dios? ¿O cuánto pides depender de Él? ¿Cuánto pides depender de Él? No te afanes del día de mañana. Mateo 6 nos habla del afán que tenemos como hombres, pero nos da las razones del por qué no debemos de afanarnos. Vivimos, hermanos, como les decía, afanados en todo. Que se me hizo tarde, voy para el trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y venimos a la iglesia porque sabemos que tenemos culto los martes y jueves y domingo. Pero no nos ponemos a descansar en las promesas del Señor.
como cristianos, nosotros no debemos de seguir la rutina de este mundo, afanarnos. Hermano, tengo que trabajar, tengo hijos, sí, pero no valéis mucho más que las aves. No valéis mucho más. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Cosas temporales. Cosas temporales. El vestido, eso es temporal, se nos rompió, se nos pudrió, lo botamos, compramos otro. Pero nos estamos afanando a vernos mejor que el otro. Nos estamos afanando a comprar esto porque el otro lo tiene. Nos estamos afanando a ser mejores que el otro hermano. A vernos mejor que el otro. Por cosas temporales. Nos afanamos y nos matamos trabajando por un televisor, por un teléfono, por un equipo, un parlante, lo que sea, una computadora. Nos matamos trabajando por eso. Pero eso es temporal, hermano. Eso se funde, se cae, se quiebra. Temporales. Pero con ese mismo afán, iglesia, ¿estás trabajando en la obra del Señor? Con ese mismo afán, iglesia, ¿estás trabajando para Cristo? Si no estás trabajando con ese mismo afán, iglesia, pronto vas a tener tu recompensa. Porque el que trabaja en la vida secular, a final de mes o 15 días, tiene su recompensa. Así es cuando trabajamos para Dios. Cuando nos afanamos en las cosas de Dios, en los negocios de nuestro Padre, vamos a tener nuestra recompensa. Segunda de Corintios 4:18 nos dice, no mirando nosotros, la iglesia, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Tal vez tú no estás viendo cuando trabajas para Dios, cuando trabajas en sus negocios. Tal vez no estás viendo el fruto de lo que estás haciendo. Y dices tú, bueno, ¿para qué voy a salir a evangelizar o para qué voy a ir a la iglesia? O sea, además, los martes son 5 los que llegan. El evangelismo, solo 2. Uno menos. Porque te estás enfocando en las cosas que ves y no te estás enfocando en las que no se ven, dice que son eternas. Las cosas que tú ves en este mundo son temporales. Las cosas por las cuales tú estás trabajando hoy son temporales. Las cosas por las que tú estás faltando a la iglesia son temporales. Pero como todavía no tenemos la recompensa, no nos interesa. Pero vamos a tenerla, hermanos. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Valemos más que Él. Valemos más que ellas.
Si estás pasando por alguna situación, si estás pasando por algún problema, ¿ya se lo entregaste a Dios? ¿Ya se lo entregaste al Señor? ¿O estás tratando de resolver tu situación solo? ¿Estás creyendo por creer? ¿O estás creyendo en Dios para creer en lo que Él puede hacer en tu vida? En las promesas que en su palabra nos manda, que en sus promesas, que en sus palabras están escritas. ¿Estás dependiendo de Él? Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y no venimos ni a los cultos de Marte que son de oración. Ay, que yo puedo orar en mi casa. Si no oramos aquí en la iglesia, peor que oremos en la casa, porque en la casa hay muchos afanes. La cocina, la limpieza. Que vengo cansado, vengo rendido. ¿Le estás entregando tus peticiones a Dios? ¿Las estás poniendo delante de Él? Si somos hijos de Dios, ya no nos debemos afanar, ni poner la mirada en las cosas de este mundo, sino en Cristo, sino en el Señor. Que tu afán sea ponerle a Dios tus peticiones, que tu afán sea ponerle a Dios lo que te preocupa, ponerle a Dios lo que necesitas, que ese sea tu afán y servirle a Él. Después que le pones todas tus situaciones a Dios, sírvele. Pero no, pastor, hermano, no voy a llegar, tengo esto, esto y esto. Estoy pasando por esto. Y con quedarte en tu casa o afanarte en tu trabajo, vas a resolver tu situación. ¿Vas a resolver por lo que estás pasando quedándote en tu hogar? No lo vas a hacer. Dice aquí: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Más adelantito, ahí en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si estamos aquí, hermanos, porque hemos creído en Dios, en Jesucristo, porque hemos nacido de nuevo. Y este texto nos dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Tú lo estás haciendo, hermano? ¿Tú estás viendo hacia arriba? ¿Tú estás buscando esas cosas celestiales? ¿Estás buscando esas cosas
las cuales Dios te puede proveer para vida eterna, o te sigues afanando en este mundo. En este mundo, las cosas de este mundo lo único que hacen es apartarnos del Señor. Las cosas materiales de este mundo lo único que hacen es que te enfríes. Que ya veas normal el no ir a la iglesia. Tiempo atrás me acuerdo de la prédica de un hermano que dijo que botáramos las cosas que nos estorbaran, esos trapos sucios. Bueno, hoy es martes, me toca ir a la iglesia. Pero hoy termina la novela. Estoy viendo una serie y hoy termina y ahí voy el jueves. Solo me acuerdo de esa prédica. Que botáramos lo que nos estorbara. Pero más bien nosotros, en vez de botar o apartar todas esas cosas, nos afanamos más a ello. Nos afanamos más a todo esto. Nos afanamos a ello. Si somos hijos de Dios, ya no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales. Si somos hijos de Dios y ya nacimos con Él, miremos hacia arriba, hermano. Miremos por lo que podamos hacer para las cosas celestiales, por lo que podamos hacer para el Señor, que no es ni difícil. No es ni difícil, pero siempre nos está estorbando algo. Siempre. ¿Por qué el cristiano, hermano, debe depender de Dios? La lectura nos decía que el cristiano o el que cree en Dios debe también depender de Él. Debe también depender de Él. ¿Cuánto estás dependiendo de Dios? ¿Te estás afanando por el día de mañana o por las cosas materiales? ¿O quieres saber por qué debemos depender de Él? O si ya lo sabes, lo estás practicando. Primero, el cristiano debe depender de Dios porque Él es fiel. Dios es fiel. Por eso debemos depender de Dios. Primeramente, por eso. Porque hay muchas razones, muchas causas por las cuales debemos depender de Dios. Pero la primera es porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Primera de Corintios 1:9 nos dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él es fiel. Y la palabra siempre lo ha dicho, que Él es fiel. Esa es la primera razón por la cual nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hombres nacidos de nuevo, debemos depender de Él, porque Él es fiel. Otra razón por la cual el cristiano debe depender en Dios, es porque así se nos manda que debemos depender de Él. Mateo 6:33 nos dice:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahí nos está mandando el Señor Jesucristo a buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo lo buscamos? Trabajando en los negocios de Él. Trabajando para nuestro Padre. Así buscamos el reino de Dios y su justicia. Hablándole a otros de Dios. Hablándole a otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Hablándole a otros cómo dependemos nosotros como cristianos de Dios. Porque si nosotros nos ponemos a platicar con alguien de afuera, él le va a decir que sí, que él cree en Dios. Pero cuando le habla de depender de Dios, dice, no, primero mi trabajo. Y ya le comienza a decir de que la familia, que los hijos, que mi mamá, y aunque no le den nada, mi mamá, mi papá y esto y lo otro. Pero a nosotros los cristianos se nos manda a buscar primero el reino de Dios. Yo he aprendido, hermanos, a depender de Dios. Y Dios nunca me ha dejado solo. Nunca. Salmo 105:4. Salmos 105:4 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Ahí nos está mandando también, hermanos, a buscar de Dios, a buscar de su poder. ¿Estás dependiendo de ese poder? ¿Estás dependiendo de ese poder de Dios o estás dependiendo de ti mismo, de tus fuerzas? Que aunque ande desvelado, aunque me levante de madrugada, me acueste en noche, dice que busquemos a Jehová y su poder. Otra razón por la cual el cristiano debe depender de Dios, porque Él sabe lo que necesitamos. Mateo 6:32 dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esa es otra razón por la cual el cristiano debe depender de Dios. Porque ya Dios sabe, antes de que tú le pidas algo, si se lo pides, o simplemente lo buscas y ya. Pero antes que tú le pidas a Dios, Él ya sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él ya sabe que tenés necesidad de comer, de beber, de vestirte. Él ya sabe que tenés necesidad de todo esto. Por eso el cristiano debe estar siempre en dependencia de Dios. Pero no una dependencia superficial y decir, bueno, voy a depender de Dios, pero mañana voy a ponerme a las pilas, un par de horas extras más y compro tal cosa o hago tal cosa. La dependencia es que esperes en la voluntad del Señor. Que esperes porque Él ya sabe qué necesitas. Otra razón por la cual el cristiano debe depender de Dios, porque dice,
que Él suplirá todo lo que nos falta. Casi está entrelazado con este otro texto que dice que Él suplirá. Así como Él sabe lo que necesitamos, Él nos va a suplir. Él nos va a suplir nuestras necesidades. Filipenses 4:19 nos dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá. Yo creo en esto. Yo estoy creyendo y estoy dependiendo en esta palabra. Y en muchas promesas que aquí en la Biblia nos dan. No te afanes, hermano, iglesia. No te afanes en las cosas de este mundo, porque dice que Dios suplirá todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta. No es lo que no te falta. No es lo que te hace falta, sino todo lo que te falta lo hará. No es porque ya tengas uno y quieras cambiar algo, Él te va a dar, no. Él te va a dar, dice, todo lo que te falte. Todo lo que te falte. Una última razón de muchas que hay, ¿verdad? Porque el cristiano debe depender de Dios. Es porque Él puede librarnos del mal. Él puede librarnos. Puede librarnos de enfermedades, Él puede librarnos de todo mal, de todo accidente, de todo. Yo creo que Dios puede librarnos de todo esto. Él puede librar al cristiano del mal. En Daniel 3:17 nos dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Es lo que le hablaba al inicio, de los tres amigos. El cual ellos creyeron, el cual ellos dependieron hasta el último momento de Dios. Ellos dependieron del Señor. Ellos no dijeron voy a salir corriendo, ellos no dijeron ayúdame vos, ayúdame el otro, no. Ellos dicen, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. ¿Cuántos creen que el Señor lo puede hacer por ustedes? ¿Cuántos, hermanos? Sadrach, Mesach y Abednego lo creyeron. Lo creyeron. Y hasta el último final, hasta el último minuto, hasta el último instante, dependieron de Dios. Y Dios los libró. Ahí mismo en Daniel 6:23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. ¿Tú estás confiando en Dios? ¿Tú estás confiando o te sigues afanando?
hermano, iglesia, te digo una de tantas 5 razones, de tantas razones por el cual el cristiano debe depender de Dios. Te di 5 razones nada más, pero hay muchas por las cuales debemos depender de Él. Porque Él es fiel, la primera. Esa sí tiene que ser la primera. Por eso debemos depender de Dios. Porque Él es fiel. Porque así se nos manda en la palabra. Porque Él sabe lo que necesitamos. Porque Él suplirá todo lo que nos falta. Porque Él puede librarnos del mal. Hermano, iglesia, Dios sabe tu necesidad. Yo no la conozco, yo no la sé. Pero gózate en el Señor y no te afanes en el mundo. Trabaja más para Dios. Trabaja más para este negocio del Señor. Y no trabajes, no te afanes para tu propia carne. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Haced su voluntad, iglesia. Y sabe, Dios te va a proveer. Dios te va a librar del mal, porque Él es fiel. No te preocupes, como decía la lectura, por lo que has de comer mañana, por lo que has de beber mañana, o por lo que has de vestir. Porque esto, ya Dios lo sabe. Lo que te va a dar, Él te lo va a dar. Y lo que no te da y tú lo estás pidiendo, es porque no es el tiempo que lo tengas, o porque es algo que te va a apartar de Él. No te afanes por algo que te va a quitar la comunión con tu Dios. No te afanes por algo que te impide o con algo que te impide a no servir completamente a Dios y a su obra. No te afanes, hermano. Pongámonos en pie, vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tu palabra ha sido predicada, Señor. Gracias, Señor, te doy, porque has hablado a mi vida también, Señor. Gracias te doy, Señor, porque nos hemos dado cuenta de por qué nosotros debemos depender de ti. Nosotros como tu Hijo, nosotros como nacidos de nuevo, nosotros como parte de tu familia, Señor, debemos depender de ti. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos, tú sabes lo que nos hace falta, Padre. Tu palabra dice que busquemos primero el reino de Dios y tu justicia, y el resto será añadido. Gracias pues, Señor, porque tu Espíritu Santo ha hablado, Señor, a nuestra iglesia. Porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía, Señor. Gracias te doy, Señor, porque me permitiste este honor de estar aquí. Porque la verdad, ¿quién soy yo, Señor? Pero gracias te doy, Señor, porque sé que tu palabra, Señor, ha calado en los corazones de los hermanos y en el mío propio.
porque sabemos que esta es una reflexión en la cual todos como cristianos debemos de tomar. Porque sabemos que no tenemos que hacer estas preguntas. ¿Cuánto dependemos de ti, Señor? Si te estamos creyendo a tus promesas o solo estamos creyendo en ti. Si nos estamos acomodando al sistema de este mundo y maquillarlo poco a poco. Solo tú sabes, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos. Solo tú sabes, Señor, en qué estamos fallando. ¿Por qué no estamos dependiendo de ti? ¿Por qué nos estamos afanando en las cosas materiales que son perecederas y no en las cosas celestiales, en las cuales son eternas? En tu palabra, Señor, que es eterna, en tus promesas que son eternas, en tu evangelio, Señor, que es eterno. Gracias pues, Señor, por habernos hablado una vez más. Gracias te damos, Señor, y en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nos encomendamos, Señor, nos encomendamos para honra y gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén.